Hola, buenas. Este es el segundo video para hacer una aplicación de escritorio en Python desde cero usando PSide. En el anterior video vimos una pequeña introducción, mostramos básicamente cómo funciona una aplicación de escritorio, cómo hacer el orden de los elementos utilizando los layouts, las señales y los slots para hacer funcionalidades y conectar eventos, por ejemplo, cuando tú clicas un botón, y otras cosas más, pero a modo introductorio. Ahora yo en este video lo que les quiero explicar es cómo organizar el código en clases, y esto es una de las cosas que más vamos a hacer de ahora en adelante, porque necesitamos organizar el código para que sea más entendible y más fácil de mantener, y además para agrupar distintos componentes en un solo widget, ¿ya? Nosotros sabemos que un widget es una ventana. Si yo ejecuto esto, bueno, primero tengo que activar el ambiente virtual. Ya sabemos que en Mac y Linux es con este comando, en los que tengan Windows es el que estoy mostrando a continuación. Ven vscripts activate con el slash hacia atrás. A mí no me funciona porque no estoy en Windows, pero a ustedes les debería funcionar. Y si tenemos el ambiente virtual activado, ya voy a poder ejecutar en este caso el archivo que creé, que es pside02.py, con ese código, y me va a mostrar una ventana vacía porque tengo aquí un widget, pero nada más. Entonces obviamente que los widgets necesito yo empezar a agregarle componentes, y para este ejemplo voy a hacer una aplicación, un formulario. Va a tener para ponerle dos nombres, el nombre y el apellido, y un botón para que guarde esa información. No va a guardarlo en ningún lado, pero para que de alguna forma emulemos una funcionalidad de guardar información. Entonces, a la obra, voy a crear aquí. Primero necesito exportar los labels para generar el label del nombre. Entonces voy a ponerle aquí nombre label set text. Le vamos a poner nombre y el apellido label. Vamos a hacerlo de la misma forma, pero va a tener el apellido. Entonces acá voy a ordenar un poco el código con un comentario para que sea más entendible. Además de los labels, yo tengo que crear un layout. Ya sabemos que el layout nos ayuda no es obligatorio usar layouts, pero es buena práctica para poder ordenar nuestro código, nuestros componentes visualmente de una forma más estandarizada. Por ejemplo, en este caso voy a usar el VBox Layout, que es Vertical Box Layout, para que se ordenen los elementos de manera vertical, de arriba hacia abajo. Y yo aquí al layout tengo que agregar los widgets, y voy a ir agregando el que le quiero agregar. En este caso el nombre label y el apellido label. Y finalmente tengo que al widget principal setear el layout para que lo utilice. Entonces yo si ahora ejecuto esto, voy a ver en la ventana con dos labels, nombre y apellido. Ahora me falta agregar los inputs. Para eso nosotros en PSide tenemos un componente que se llama QLineEdit. Lo voy a mostrar el tiro cómo se usa. Nombre lineEdit, vamos a poner QLineEdit, y apellido lineEdit. Y tenemos que también agregarlos acá al layout. Lo voy a agregar abajo de cada uno. Layout.add-widget, nombre lineEdit, y abajo del apellido agrego el otro. Widget, apellido lineEdit. Entonces ahora, como agregué los dos componentes, si yo ejecuto esto, voy a ver que me muestra los dos componentes de entrada, pero no hace nada más que esto. Yo todavía no me falta un botón para darle funcionalidad a esto, así que voy a hacer eso ahora. Vamos a agregar un guardar button. Este es un qpush button, lo tengo que importar. Push button. Lo agrego de esta forma. Además, al guardar button le vamos a poner un texto que se va a llamar guardar. Lo vamos a agregar también acá al layout. Add widget.
Y si ahora lo muestro, va a mostrar el botón al final. Pero todavía no hace nada el botón. Y eso es porque me falta conectarle la señal de clic con algún método o slot que se le llama acá en PSide. Entonces para eso nosotros tenemos que crear una función que se va a ejecutar cuando aprieten el botón guardar. Voy a crear aquí una función que se llama guardar y que simplemente voy a imprimir por pantalla es datos guardados exitosamente. Pero todavía no he conectado esa función con el botón. Entonces para eso tengo que yo acá en guardar button, muchos de los componentes que tenemos en PSide tienen señales por defecto. Por ejemplo, acá tenemos clicked. No es la única, hay otras señales que nosotros podemos utilizar, pero por ahora vamos a trabajar con la más utilizada de los botones, que es clicked, y la vamos a conectar. Por eso aquí le ponemos .connect con el slot o la función que queremos ejecutar. En este caso la función se llama guardar. Ojo que aquí no le pongo paréntesis así, porque la función guardar, al hacerlo de esta forma, la estoy ejecutando. Yo lo que aquí necesito es el nombre de la función. ¿Para qué? Para que se ejecute cuando aprieten el botón, no ahora al tiro, sino que es para llamar a esta función más adelante. Entonces ahora si yo ejecuto este código, me va a mostrar el botón y cada vez que lo aprieto me aparece abajo datos guardados exitosamente. Yo aquí podría obtener los datos de los inputs. Voy a poner acá, en vez de estos 3 puntos suspensivos, voy a agregar, usando los fstrings, las variables. En este caso tengo que poner nombre lineEdit.text, y yo con este método .text obtengo el valor que tiene ese input a la hora de ejecutar el botón. Entonces yo aquí pongo el nombre y voy a poner a la derecha el apellido lineEdit.text. Entonces si ahora yo ejecuto esto y pongo Juan Pérez, cada vez que yo apriete el botón me va a poner acá abajo ahora datos guardados exitosamente, nombre, apellido. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos una aplicación básica, es un formulario, pero ¿qué es lo que pasa? Que el código aquí ya es un poquito extenso, y una buena práctica es ordenar nuestro código, especialmente si son agrupaciones de componentes como las que estoy mostrándole acá. Este es como un formulario. El ideal es crear una clase nueva para construir este formulario, ¿ya? Que es una de las gracias de la programación orientada a objetos. Entonces yo acá, sin borrar esto, voy a irme para acá arriba y voy a crear una clase que se llame formulario widget. En este caso voy a heredar de la clase widget, por eso pongo aquí entre paréntesis QWidget. Y para inicializar esta clase, nosotros tenemos el constructor que se llama init, como lo estoy mostrando aquí a continuación. Siempre se utiliza la keyword self para hacer referencia a la instancia cuando uno llame o cree este widget. Y acá adentro voy a construir el widget. En otras palabras, voy a hacer lo mismo que hice acá abajo, pero dentro del constructor de la clase. Entonces primero voy a ordenar, voy a crear los labels. Y acá ya hay una diferencia, y es que yo necesito crear variables de instancia. Entonces aquí puedo usar la keyword self en vez de solamente la variable, y lo puedo hacer con todas las que están acá. Luego lo mismo con los inputs, voy a agregar acá, voy a copiar el self también para ponérselos acá a los inputs. El botón, bueno, aquí el botón tiene una función que se llama guardar. Yo la voy a agregar también dentro de la clase, pero va a ser una función o un método de instancia. Entonces aquí le tengo que agregar el keyword self. Y para que este método tenga acceso a las variables, también tengo que poner el keyword self acá en las variables que estoy utilizando, para que haga referencia a los componentes del widget. Luego voy a agregar el botón en sí y conectarlo con esa función. Lo voy a hacer acá esto en el constructor. Ojo que
la función acá no es el constructor, no está dentro del constructor, sino que está fuera. ¿Ya? Acá, en vez de guardar, tengo que hacer también referencia al método de instancia, self.guardar. Y ahí ya tenemos nuestro botón. Y me faltaría el layout. Voy a copiar acá todo esto. Voy a poner acá. Y acá tengo que también hacer lo mismo del self. Lo voy a hacer para las variables del guardar botón y también para el layout. Ahí. Luego la última patita que me falta sería el set layout, pero acá en este caso es un poco distinto. No tengo que hacer esto porque aquí no tengo una variable self.widget, pero sí tengo self. Self hace referencia a sí mismo, y como nosotros heredamos de QWidget, ya somos un widget. Entonces estamos diciendo prácticamente a mí mismo que soy un widget, agrega, seteame el layout que estoy inicializando acá. Bueno, acá es self.layout, por eso me arroja esa línea amarilla. Y ya con eso tenemos el código organizado en una clase. Y para nosotros utilizar esta clase, en vez de llamar a QWidget, ahora llamamos a formulario widget en este caso. Entonces yo acá voy a bajar esto para que se separe de la clase. Tenemos acá una clase y acá tenemos el código que vamos a instanciar nuestra clase o nuestro widget. Entonces si yo ejecuto ahora esto, voy a ver, me falta algo, tengo algo mal aquí. Init method. Ya. Me faltó algo súper importante, que nosotros cuando heredamos de la clase padre es muy importante llamar por lo general al método padre para inicializar la clase. Esto es obligatorio, así que nosotros tenemos que siempre llamar al inicializador o al constructor del padre en este caso, que es de QWidget, y por eso lo llamamos con la palabra clave super. Se me fue ese pequeño detalle, pero ahí el error me indicó la solución. Entonces aquí yo ya tengo el widget y todo funciona de buena forma. Si aprieto el botón guardar, acá abajo me aparece dato guardado exitosamente, así que está funcionando. Y esto es más ordenado, porque ya tenemos esta clase que va a poder ser reutilizable. Imagínate que quisiéramos tener dos formularios, por ejemplo. Vamos a hacer widget2 igual a formulario widget. Este va a ser otro formulario, no el mismo anterior. Y para poner los dos widgets dentro de alguna ventana principal, yo lo que puedo hacer es crear un widget principal. Vamos a hacer un QWidget. Vamos a crear un layout. Va a ser un horizontal layout. Va a ser un layout horizontal acá. Layout.addWidget. Y voy a agregar el widget 1 y el widget 2 en este caso. Y finalmente al widget principal le voy a seriar el layout que definí acá. Entonces yo ahora al widget principal le pongo .show, ejecuto la aplicación y ahí voy a poder tener dos formularios. Entonces aquí yo puedo poner Juan Pérez, aprieto guardar y acá abajo me dice dato guardado exitosamente, y acá a la derecha si pongo Pedro Pérez y aprieto guardar, también me funciona para los datos de acá. Entonces esto nos sirve para reutilizar código de forma más eficiente, con menos líneas de código obviamente. Nos queda más ordenado y es una buena práctica. Entonces quería yo hacer este video para revisar este tema bien y porque lo vamos a trabajar así de ahora en adelante. Entonces yo además, si por ejemplo acá quisiera agregar un QLabel, imagínate que quisiera agregar un about, por ejemplo, hacer un label o label de información, por ejemplo, label info.setText
va a decir versión 0.1 y lo podríamos agregar también al layout de la misma forma. Label info, y si yo ejecuto esto me va a mostrar el label info acá a la derecha. Otra cosa que podemos nosotros hacer para que sea más ordenado aún, no podemos trabajar siempre con un mismo archivo. El ideal es pasar estas clases a un archivo independiente solo para esa clase. Entonces, para este componente. Entonces yo lo que puedo hacer es copiar la clase, la voy a cortar, de hecho. Voy a cortar esta clase, voy a crear un archivo que se llame formulario widget.py, copiar y pegar. Tengo que también llevar los imports, así que lo voy a copiar, los voy a pegar acá arriba. Voy a sacar los que no utilizo, por ejemplo el application, o en este caso el box layout, y luego desde acá yo puedo llamar de la misma forma que importo los módulos como de Qt widget, puedo importar nuestro formulario widget que lo muestra a continuación. Entonces yo ahí lo importo. Acá no necesito estos de acá porque no los estoy utilizando. Y ahí el código nos queda muchísimo más limpio. Si se fijan, tengo una clase que es un archivo formulario widget que tiene solamente los atributos y los métodos para ese formulario. Y acá en este PCSite02, el archivo de acá, yo estoy simplemente utilizando ese widget. Entonces aquí yo voy creando componentes customizables y podemos hacer más cosas con ellos. Así que eso, pues, quería mostrarles cómo vamos a organizar el código visualmente, y más adelante vamos a seguir trabajando con esto, así que el ideal es que ya lo vayan asimilando. Así que nos vemos en el próximo video. Vamos a seguir viendo más en detalle otros temas, por ejemplo los layouts, las señales y los slots, que son importantes para conectar eventos con alguna funcionalidad. Componentes, vamos a entrar en detalle con otros componentes que tenemos en PSite, que son bastantes. Nos va a dar para bastante tiempo, así que nos vemos en el siguiente video. Que estén bien.